Hola nuevamente, bienvenida y bienvenido a un video más de esta serie En el Principio. Ahora vamos a estudiar el tema número 2 que se titula Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén. Como dije al principio, en esta serie nos vamos a enfocar sobre todo de una forma espiritual. Vamos a tratar de entender espiritualmente algunos puntos especiales, algunos principios especiales ahí en los primeros 3 capítulos de Génesis. Y hoy vamos a tratar de entender el huerto en Edén. Esa palabra Edén, ¿qué significa? ¿Qué significa que Dios agarró el huerto donde estaba Adán y Eva y lo puso en Edén? Todo eso y más lo vamos a ver hoy, así que quédate hasta el final para que veas y sepas si hoy tú estás dentro del Edén o estás fuera del Edén, y para que sepas también qué puedes hacer para estar en el Edén hoy y no esperar hasta el final, por ejemplo. Así que empecemos. Nuestro primer versículo lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 8, y dice así: Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Cuando Dios hizo toda la creación, también formó a Adán y a Eva, los puso en un huerto donde estaban todos los animales, y ese huerto lo puso en Edén. En ese lugar se vivía bajo el principio de disfrutar, de deleite. Ya lo vamos a ver más adelante. Adán y Eva no trabajaban para obtener algo, por ejemplo, de la naturaleza. Tú has visto que ahí dice que ellos deberían de cuidar y labrar el huerto, pero eso no significa trabajar el huerto para obtener alimento. No, para nada. Ellos tenían que cuidarlo. El hecho de que ellos lo tenían todo, el hecho de que ellos no tenían esa preocupación, yo tengo que esforzarme, trabajar para que las plantas puedan darme. Ellos trabajaban también, pero el trabajo no era el trabajo que producía fatiga, no era algo que era, otra vez tengo que trabajar, sino era algo de disfrutar, de hacer el bien a los demás, de ayudar a las plantas, por ejemplo. Entonces, era un trabajo así. Ellos no vivían bajo el principio, ok, tengo que esforzarme, tengo que ir a trabajar aunque no quiera, aunque mi trabajo me da mucha fatiga, aunque odie mi trabajo, pero tengo que hacerlo porque si no, no consigo el alimento de mi familia. Ellos no vivían bajo ese principio porque lo tenían todo. Y recuerda que cuando tú lo tienes todo, materialmente y sobre todo emocionalmente, eres feliz. Emocionalmente también lo tenían, ¿por qué? Porque tenían a Dios que los amaba incondicionalmente. Ellos no tenían que trabajar para ganarse el amor de Dios, sino que en Edén ellos descansaban en el amor de Dios. Es muy diferente trabajar para ganarse la confianza de alguien, trabajar para mejorar la relación con alguien, trabajar para ganarse la aceptación de alguien o el amor de alguien, o a descansar en la amistad de alguien, descansar en la confianza de alguien, descansar en el amor de alguien. Eso es muy diferente. Entonces, en Edén tú descansas en la confianza, descansas en el amor, descansas en la seguridad, en la paz, etc. Y no tienes que trabajar para ello, porque ya lo tienes. La misma palabra nos dice lo que significa Edén. Veamos acá. Edén en hebreo son igual que español, Edén, y significa deleite, delicia. Toda la creación vivía bajo este principio, tanto las plantas como los animales y Adán y Eva. Era un equilibrio perfecto porque no había que explotar a alguien ni presionar a alguien para obtener algo de ese alguien, de las plantas o de los animales o de Dios mismo, sino que se descansaba en esto. Y esta es una gran diferencia porque ya lo vamos a ver con el cristianismo. Hay muchos en el cristianismo que dicen, no, es que hay que hacer obras, es que hay que ser obedientes, que hay que... Y sí, yo no digo no, yo digo no hay que ser obedientes, sino que hay que vivir bajo los principios. Cuando vives bajo los principios de Dios, es como que fueras obediente porque estás haciendo la voluntad de Dios, pero no porque lo estás cumpliendo porque alguien te dice que lo cumplas, sino porque son parte de ti. Y un ejemplo claro de esto es, por ejemplo, vivir bajo la ley, vivir cumpliendo leyes, vivir siendo obediente. Y un ejemplo de vivir en Edén es, por ejemplo, tú vas sobre una carretera, vas manejando y hay
una escuela ahí y un rótulo que dice, niños jugando, por favor, disminuya su velocidad hasta 10 kilómetros por hora. Entonces aquí hay dos personas. La primera disminuye su velocidad y va a 10 kilómetros por hora porque hay un rótulo que se lo prohíbe, que dice no debes manejar más rápido aquí en este tramo, sino debes de ir a 10 kilómetros por hora porque hay niños acá que pueden salir a la carretera de repente. Esa persona es obediente, esa persona guarda la ley, esa persona cumple órdenes. Luego hay otra persona que va por ahí, pero no hay rótulo, digamos. Ese rótulo de limitación de velocidad no está. Pero esa persona ve que ahí hay una escuela. Entonces, como ve que ahí hay una escuela, esa persona dice, ok, como hay una escuela aquí pueden haber niños jugando. Y como hay niños jugando ahí, pueden jugar a la pelota o a algo, y la pelota puede caer en la carretera y de repente pueden salir acá. Entonces, porque yo no quiero lastimar a los niños, yo voy a disminuir mi velocidad al máximo, voy a ir muy despacio y voy a pasar despacio enfrente de esa escuela. Esta persona vive los principios de la ley. Esta persona hace todo lo que aquel obediente hace, todo lo que aquel temeroso de la ley hace, pero por un motivo diferente, porque ama al prójimo y no porque tiene una ley que le obliga a hacer esto. Y porque hay personas, hay estos dos tipos de personas en el cristianismo. Hay personas que tienen los principios del reino en el corazón y hacen lo bueno, y hay personas que también hacen lo bueno, pero lo hacen porque sienten que hay alguien que se los dice que lo hagan, porque están obligados a hacerlo. Y la respuesta quizás la veas ahora. Cuando Adán y Eva salieron del Edén, mira lo que dice el relato bíblico, Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bien, solo después del pecado encontramos por primera vez la palabra aquí sudor, trabajo, en la mujer dolor, solo después del pecado, solo después de que salieron del Edén. Antes no existía eso. Es interesante, tú puedes empezar a leer el relato bíblico del 1 hasta antes de la caída y no se encuentran esas palabras sudor, trabajo, esfuerzo, dolor, pero después sí, porque fuera del Edén la vida es diferente. Hasta los animales y las plantas fueron afectadas con este principio y nosotros también, tanto en lo físico como pasó aquí, que la tierra se volvió más difícil de producir, para que produzca hay que esforzarse más, pero también esto afectó en lo espiritual y pensamos que con el sudor de mis obras, por decirlo así, tengo que ganarme la aceptación de Dios, tengo que ganarme el perdón de Dios, tengo que ganarme el amor de Dios. Y esto afectó gravemente en lo espiritual hasta hoy en día, y por eso es de que tenemos, como dije anteriormente, dos tipos de cristianos, unos que viven en Edén y otros que viven fuera del Edén. Ambos aman a Dios y buscan a Dios, pero un grupo, para él lo importante son los principios y esos principios los interioriza en su corazón y quiere vivirlos, y el otro grupo ve esos principios como normas que tiene que hacer y no tanto interiorizar esos principios. Entonces, esto es lo que pasa cuando estamos en Edén y fuera del Edén. Lo vamos a ver ahora. En Edén tú tienes seguridad de tu salvación porque no depende de ti, depende de Dios. Tú tienes paz, venga lo que venga, anuncien lo que anuncien, porque Dios está contigo y tú conoces la agenda de Dios más que la del enemigo y tú sabes cómo va a terminar esto. Tú tienes tranquilidad porque no depende de tu fidelidad, sino su fidelidad, la fidelidad de Él y la confianza en Él. Pero fuera del Edén, tú estás inseguro de tu salvación, porque depende de ti. Cualquier cosa que hagas mala ya es una advertencia o es un gran problema para no ser salvo. Hay miedo a perderse, se vive en preocupación y alarma, porque el enemigo está en todo lugar, el enemigo está venciendo y se concentra tanto en la agenda de él que se olvida esa persona
de la agenda de Dios. No es la fidelidad de Dios, sino es mi fidelidad, mis obras, las que me aseguran a mí si estoy conectado con Dios, de que Dios me acepte, de que Dios, de que tenga su perdón, etc. No es su fidelidad y sus obras, sino mi fidelidad y mis obras. Y no es confianza en Él, sino es dependencia egoísta de Dios. O sea, yo dependo de Él porque si no hago esto y esto y esto, Dios no me va a dar esto y esto y esto. Entonces, eso es una dependencia egoísta. Bien, entonces desde que el hombre salió del Edén, recuerda, el Edén no es un lugar, el jardín fue puesto en Edén, dice, porque el Edén es la morada de Dios, es donde Dios está. Y donde Dios está, tú tienes esa seguridad. El problema es que muchos no saben que Dios está ahí, piensan que Dios está lejos. Y ese es el problema que pasó con el ser humano, con la humanidad, al salir del Edén, al salir de esos principios y no querer vivir esos principios, resultado de comer del árbol del bien y del mal, que de esos árboles tengo un tema en especial que lo veremos más adelante en esta serie. Pero entonces, a partir de ahí, de la salida del Edén, el hombre pensó que Dios se alejó, y para restablecer esa conexión, para volver a estar en esa y tener esos sentimientos de seguridad, de paz, de salvación, empezó a construirse edenes sobre esta tierra y decir, bueno, aquí está Dios, y aquí, como en este lugar está Dios, sea esto ya un templo o un ritual. Estos rituales son los que me dan paz, me dan tranquilidad. Y hubo algo como el santuario. El santuario era un recuerdo de la atmósfera celestial, y ellos pensaban que eso era como un Edén. Por ejemplo, habían cosas como el candelabro, que les recordaba el árbol de la vida. Los sacerdotes lo que hacían en el santuario, los verbos que se utilizan allí son los mismos verbos que se utilizan para describir lo que hacía Adán y Eva, ya que era cuidar, guardar y labrar el jardín. Ellos hacían lo mismo con el santuario. Entonces vemos que el santuario terrenal, con luces y sombras acerca del carácter de Dios, también habían luces y sombras acerca del Edén, pero no podía completar el Edén. En primer lugar, porque era imperfecto. El libro de la carta a los Hebreos dice que eso era imperfecto. No todos podían tener esa sensación de Edén, solo los sacerdotes, levitas, y entre los levitas recordemos que no todos podían trabajar ahí. Entonces eran pocas personas las que podían tener esa sensación de decir, bueno, aquí está Dios, aquí tengo paz, tranquilidad, pero no lo vivían tampoco, porque en el día del Yom Kippur, yo me imagino que, y aquí estoy especulando, el sumo sacerdote que entraba ahí una vez al año no entraba confiado, con paz, sino con miedo, porque si alguien ahí no estaba a cuentas con Dios, él podía morir en la presencia de Dios directamente. Entonces, esta seguridad no la tenían, y cada día había que estar sacrificando para que el pueblo tuviera paz. Entonces dependía también de los sacrificios que hacían estos sacerdotes para que el pueblo confiado pudiera tener paz. Y el problema que este Edén lo cosificaron tanto, por decirlo así, que ya se olvidaron de quién es el Edén, que es un estado y no un lugar. Entonces ellos ya llegaron a decir, bueno, aquí, este santuario, dentro de estas 4 paredes, aquí está Dios, aquí está su presencia, aquí hay paz, aquí hay todo. Entonces llegaron a adorar más el santuario que a Dios. Lo llegaron a tener como un amuleto. Y así hay cristianos en la actualidad. No es Dios quien les da la paz, sino les da la paz ir a un culto, por ejemplo, ir a un servicio religioso. No es Dios el que les da ese sentimiento de tener una conciencia tranquila, sino el decir, bueno, hoy me levanté temprano a leer la Biblia. No es Dios el que les da la seguridad de perdón, de amor incondicional, sino el dormir con la Biblia abierta para poder tener paz. Entonces, este tipo de cristianos, sin darse cuenta, están haciendo obras para tener la seguridad de Edén, se están construyendo su propio Edén, pero no están disfrutando del Edén verdadero. Incluso con cosas buenas, están confundiendo lo que es Edén, porque Edén no es una cosa, no es un ritual, no es un culto, no es ir a hacer obra misionera. Edén es una persona, y eso lo vamos a ver pronto. Edén es la persona de Jesús, y Él
te debería de dar la paz, la seguridad de perdón, de salvación, de que descanses en su amor, y no un ritual, un lavamiento de pies, un culto, una lectura de la Biblia. Esas son cosas que te deben de llevar al Edén, pero no son el Edén. Y son también obras si piensas que por medio de eso vas a conseguir el amor, el descanso, la paz, etc. ¿Ves las diferencias? Son muy sutiles, pero hacen una gran diferencia en cuanto a descansar en el Edén y construirte tu propio Edén, que no es el Edén. Como dije, el Edén es una persona y es Jesús, porque allá donde está Jesús, donde Él vive, donde Dios mora, ahí es Edén, y nos debería de dar ese sentimiento que Edén da de deleite, delicia. Ahora lo vamos a ver. Juan 1.14 dice de la siguiente manera: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre o en nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces Jesús dijo, bueno, la humanidad se está construyendo Edenes, está diciendo que aquí estoy yo, que debajo de estas 4 paredes estoy yo, que estos rituales es el Edén, pero no, Edén soy yo. Y ustedes son mi templo, yo vivo en mi templo no son 4 paredes, yo no estoy en los rituales, quiero vivir en el corazón de ustedes. De hecho, la palabra griega que se usa ahí, y vino a morar, es como dice aquí, vino a acampar, utilizando el lenguaje del santuario terrenal para recordarle a esas personas que Dios acampó en el campamento, por ejemplo, ahí estaba su carpa, el templo. Pues ahora ya no está en ese lugar, sino vino a acampar a tu corazón, a mi corazón. Nosotros somos su templo, por eso tenemos Edén en nuestro corazón. Jesús es el Edén. Y Él se encargó de decirlo durante su ministerio, decir, no tienes que buscarme más en rituales, no tienes que buscarme más en sacrificios, en ayunos, porque yo estoy en ti. La paz no tienes que trabajar por ella, no tienes que trabajar por tu seguridad de salvación. No tienes que trabajar por la tranquilidad de tu conciencia. No tienes que trabajar por mi amor. Tienes que descansar en Él, porque yo estoy acá. Todas esas cosas, los rituales y todo eso, hazlo como un medio para poder disfrutar de mi amor, de mi paz, y no para ganarte algo de mí. Todos esos rituales, todos esos sacrificios que haces, no los hagas por ganarte algo de mí, por querer construirte tu propio Edén, sino lee la Biblia porque disfrutas conocerme más. Ve al culto porque disfrutas la confraternidad con los hermanos, alabarme a través de los cantos, la lectura de la Biblia, oración, pero no porque eso te dé la paz, eso te dé la seguridad, la salvación. La da una persona y no los rituales, no nuestras acciones. El pueblo judío, que ya tenía tan en alto el templo, y eso era como el símbolo mayor de que ahí está Dios vive ahí, y de ahí obtenemos nosotros la paz, el perdón, la seguridad, la salvación, etc. Jesús vino a enseñarles de que no es así. Por ejemplo, en Juan 2:19 dice, respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Claro, si tú lees la historia completa, dice que ellos se sorprendieron y dijeron, este está loco, si costó tantos años, décadas construirlo, y él dice que en 3 días lo va a restaurar. Pero Jesús ya estaba dando indicios ahí, diciéndole, yo soy el cumplimiento. Ese templo con luces y sombras apuntaba a algo, a una persona, al verdadero Edén, el verdadero templo está acá, y no son ese edificio ahí de piedra, sino soy yo. El libro de Juan está lleno de referencias que nos dicen que Jesús es el cumplimiento, es la realidad de las sombras que enseñaba el templo. Por ejemplo, ahí podemos encontrar que Él dice, yo soy el pan de vida. Recuerda que ahí en el santuario había unos panes. Yo soy la luz del mundo, y estaba el candelabro, yo soy la puerta, el buen pastor, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. Entonces Jesús es el cumplimiento. Jesús es Edén. Edén no es un lugar, sino una persona. Edén no es el ritual de la cena del Señor, sino Jesús.
Edén no es el ayuno, sino Jesús. Edén no es ir a hacer obra misionera, sino que es la persona de Jesús. Edén no son 40 madrugadas, sino es la persona de Jesús. Edén es una persona y no un ritual, no un culto. Perdón que lo repita muchas veces porque es para que quede muy claro. Por eso es Él el que te va a dar esa sensación de delicia, de placer, de deleite, como lo vimos al principio, que es lo que significa la palabra Edén. Disfrutar en el descanso de que eres amado incondicionalmente, de que eres perdonado, de que tu conciencia debe estar tranquila, de que no debes de trabajar por llenar expectativas, sino de que descansas en esa relación entre tú y Dios, porque ahí está todo bien y no hay nada malo, no hay ninguna queja de Dios. Y ese descanso es el que te va a hacer crecer, es el que te va a hacer una buena persona, es el que te va a hacer sentir misericordia por los demás, es el que te va a hacer ver a los demás con ojos diferentes, como los miraría Jesús, es el que te va a hacer llevar a ayudar a los pobres, al necesitado, perdonar, etc. O sea, vas a hacer lo mismo que esas personas que viven fuera del Edén, porque ellas lo hacen, porque viven bajo una ley que les dice lo que deben de hacer. Pero tú ya no ves esa ley porque esos principios están dentro de tu corazón. Edén vive en ti y no está fuera de ti. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús no solo vino a dar vida, sino vida en abundancia. Y eso, vida y vida en abundancia, solo hay dos lugares que nos recuerdan eso, donde puede haber vida y vida en abundancia. El primer lugar es Edén y el segundo lugar es el cielo. Entonces, Jesús vino para que ahora tú ya tengas vida y vida en abundancia. Lamentablemente la religión ha tratado de justificarle al cristianismo que cuando viva en Jesús va a llevar una vida miserable, desgraciada, pero tiene que sufrir por Él. Y claro que se sufre, claro que hay gente que está siendo perseguida, pero Jesús quiere que desde ya tengas vida en abundancia. Y ya te voy a explicar un poquito más qué es vida en abundancia. Ahora la puedes tener. Claro, hay un cielo donde hay vida en abundancia, hay una vida eterna donde hay vida en abundancia, y esa la vamos a tener, pero muchas veces se utiliza esa vida en abundancia al final como carnada para decir, bueno, haz esto y esto y esto, sufre aquí, desgástate para una organización, desgástate para un proyecto, pero al final vas a tener vida en abundancia. Y Jesús nos dice, desgástate, sino dice, aquí te vine a traer vida en abundancia para que no sufras porque los principios cambiaron y vas a tener vida en abundancia completa también en el cielo, ahí ya sin todos van a tener esa vida en abundancia y no como aquí en esta tierra que unos la tienen y otros no. ¿Qué es la vida en abundancia? La tierra, nuestra historia como seres humanos ha tenido avances. Hoy, al contrario que como muchos otros lo dicen, muchos dicen que estamos en la peor época de nuestra historia. Yo digo que en algunos aspectos estamos en la mejor época de nuestra historia. ¿Por qué? Porque hoy yo no tengo miedo de que un pueblo vecino venga y nos conquiste, nos destruya, a los hombres los mate, a algunos los lleve como esclavos, a las mujeres las violen y que mis hijos vayan a parar como esclavos o muertos. Ese problema no lo tenemos en la actualidad. Ahora en la actualidad cuando hay una pandemia no tenemos que tener miedo de que esa pandemia vaya a matar porcentajes altísimos de personas porque la ciencia está tan avanzada que rápido se descubren vacunas y todo para contrarrestar enfermedades. Hoy una pareja, casi en la mayoría de países del mundo, no tiene ese miedo de que de 10 hijos, 7 se le van a morir. La tasa de mortalidad infantil ha disminuido un montón. Hoy no tengo que esperar meses para que me venga un correo, sino en segundos está. Hoy hay enfermedades que están totalmente erradicadas. En la actualidad, en la mayoría de países, tanto el rico como el pobre tienen derecho a una educación
ya depende. Claro, el que tenga más dinero puede pagar una mejor educación, pero la tienen, mientras que en épocas de la Edad Media, por ejemplo, solo era una familia que tenía educación y todo el pueblo no tenía educación. Entonces, en esos aspectos, el agua, ya yo puedo abrir el agua del grifo y bañarme y no tengo que ir a un río, etcétera. Hay muchos avances que hay países que están súper avanzados y otros no tanto, pero aún esos que no están tan avanzados, esos países están más avanzados que algunos países en la Edad Media, por ejemplo, que los países más ricos de la Edad Media. Hoy alguien mira documentales acerca de cómo vivían los reyes, por ejemplo, en la Edad Media, y te vas a dar cuenta que tú vives mejor que ellos. En ese aspecto, el mundo ha mejorado bastante, pero hay un aspecto donde sí vamos para abajo, y es en, en lo emocional, en lo psicológico. El hombre ahora, la humanidad, nosotros, ahora tenemos más estrés que antes, hay más depresión que antes, hay más miedos, hay más inseguridades, y eso está creciendo mucho en nuestra sociedad. Y Jesús, eso es lo que dijo Jesús, vida y vida en abundancia, porque tener vida en abundancia no significa tener el carro más lujoso, la casa más lujosa. Se puede tener eso, pero tener una triste realidad interna, una realidad donde yo estoy lleno de miedos, de depresión, con pensamientos de suicidio, etcétera, etcétera. No tengo paz, carga de conciencia. Entonces, claro que es importante, nos da tranquilidad saber de que tenemos donde dormir, nos da tranquilidad saber que mañana tengo algo que comer en la refri. Eso nos da tranquilidad, pero eso nos vino a dar Jesús también, pero aparte de eso, la vida en abundancia, que es no tener miedos, no tener inseguridades, tener la seguridad del perdón, de la salvación, tener paz, poder acostarme tranquilo y saber que estoy en paz con Dios y con mis semejantes. Esa es la vida en abundancia que vino a dar Jesús, y eso es lo que se vivía en Edén. Entonces, esto te vino a ofrecer Jesús. Todos esos sentimientos que muchas veces perturban más que una enfermedad física, las enfermedades emocionales, te las vino a dar Jesús, a ofrecer de gratis, sin nada a cambio. Solo las tienes que aceptar. Y desde el momento que las aceptes, que veas cómo es Dios a través de Jesús, automáticamente vas a estar en Edén. Y en Edén vas a tener vida y vida en abundancia. Espero que ya estés viviendo esa vida en abundancia, que la estés disfrutando. Y si no, recuerda que Edén está ahí, al lado tuyo, y quiere que tú puedas ingresar en ese sistema donde ya no tienes que trabajar y esforzarte para obtener, sino que debes de descansar en todo lo que Él ya te dio. Que Dios te bendiga y espero que puedas tener vida y vida en abundancia. Nos vemos en el próximo video.